Y me di cuenta que era lo mismo que había ocurrido conmigo. Y quiero mostrarte esas 5 categorías. ¿Por qué? Porque, insisto, quizá tú has tenido una mala experiencia con la iglesia. Y yo quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque muy probablemente, insisto, viviste una mala experiencia por alguien como yo, es decir, por un líder religioso, o por alguien como quien está a tu alrededor. Así que te pido perdón por ese que tienes al lado o detrás. ¿Por qué? Porque te tratamos mal, porque te ignoramos, porque te hicimos sentir incómodo, porque la cosa era rara, porque te avergonzamos, porque te sentiste más culpable en vez de más libre, porque te sentiste más lejos de Dios, porque concluiste, no puede ser, esta gente parece perfecta espiritualmente y yo me siento horrible. ¿Por qué? Porque sé lo que hice anoche y te hicimos sentir terrible, y eso es vergonzoso, porque la iglesia, se supone, debería existir para hacerte sentir exactamente lo opuesto. Bienvenido, bienvenida, que te sientas conectado con tu Padre Celestial, que cuando entras a un lugar como este, ahora yo sé que cuando entraste aquí, especialmente si es tu primera vez, tú dices, esto no es una iglesia, esto es un antro. Gracias por venir, tomar un tiempo de venir a Zacatecas. Y la verdad, ¿sabes una cosa? Familia, tribu, creo que hoy va a romper el techo el pastor Alejandro. Así que démosle un fuerte aplauso a Alejandro Mendoza. Bien, amigos. Muy buen día. Gracias por recibirnos, a Eliana, mi esposa, y a mí. Es un placer para nosotros. Créanme, nos encanta Zacatecas. Venimos cada vez que tenemos la oportunidad. Nos escapamos de tiempo en tiempo como pareja. Dejamos a los niños allí con los abuelos, ¿verdad? En Saltillo. Y entonces disfrutamos de unos días aquí. Estamos desde el miércoles y ya hoy estamos de regreso. Como hay muchísima gente que evidentemente no conozco y es primera vez que nos vemos, déjame rápidamente presentarme. Tal como lo dijo Esteban, yo soy Alejandro. Normalmente me dicen Ale Mendoza, y Eliana, mi esposa. Ambos somos nacidos en Venezuela, pero naturalizado desde hace muy poquito tiempo. Seguramente tú llegaste a escuchar Chabela Vargas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que decía Chabela Vargas? Que los mexicanos somos tan fregones que nacemos donde se nos pega la gana. Bueno, así, ese es mi caso. Yo soy mexicano, pero nací en Venezuela. Nuestro primer hijo nació en Venezuela, llegó aquí muy pequeñito, de 1 año y apenas unos meses, y ya en Saltillo nació nuestra segunda hija. Ella es Isabela. Andrés tiene ahora casi 13 años, Isabela tiene 10. Isabela está hecha en México, y lo que está hecho en México está bien hecho, exactamente. Esa nos quedó bien hecha. ¿Qué otra cosa quiero que sepas de mí? Sí, tengo el honor, el privilegio de liderar una iglesia, de pastorear una iglesia allí en Saltillo desde hace 6 años. Antes de la pandemia, cuando nos reuníamos, éramos un buen número de personas, unas 1,100 personas. Después de la pandemia ya nadie sabe. Regresan, no regresan, somos 500, en fin, pero estamos aprendiendo. Seguramente, como en mi caso, el tuyo ha sido similar. El año pasado fue un año de aprendizaje acelerado. Tuvimos que esforzarnos, seguramente tuvimos que estirarnos y cambiar de un montón de maneras, aprender nuevos hábitos, abandonar viejos hábitos. Pero me encanta que hoy podamos estar juntos tomando un tiempo y esa, a pesar de que yo no soy parte, tú sabes, del equipo de New Culture, yo me siento como en casa. Entonces quiero darte las gracias por acompañarnos hoy. Gracias especialmente si esta es su primera vez aquí. Gracias por atender la invitación de quien te la extendió. Es un honor para el equipo de New Culture y es un honor para mí. Es un honor para mí porque los siguientes minutos mi meta es entregarte un contenido bíblico, una conversación bíblica, pero práctica, y en este caso de una de mis grandes pasiones, alrededor de una de mis grandes pasiones. Yo tengo poquitas pasiones, tengo apenas 3 grandes pasiones en mi vida, y por eso vivo, por eso Eliana y yo vivimos, por eso estamos convencidos de que hacemos lo que hacemos, y esas 3 pasiones son el liderazgo. Yo creo que si un líder mejora, todo el mundo sale ganando. Piénsalo conmigo, si un líder mejora, todo el mundo gana. Si tu líder en tu empresa mejora, todo el mundo gana, ¿no es cierto? Si los dueños de tu empresa mejoran, todo el mundo sale ganando. Si tú como líder de casa, mamá, papá, mejoras, todo el mundo en tu casa sale ganando. Si un líder político mejora, aquí no sé, todos estamos dudando, ¿será que puede mejorar esa raza? Pero si un líder político mejora, todo el mundo sale ganando, ¿no es cierto? Cuando un líder mejora, todo el mundo gana. Cuando un líder de iglesia mejora, todo el mundo gana.
Y por eso el liderazgo es una de mis grandes pasiones. La otra gran pasión es la familia. Yo creo, Eliana y yo creemos que solamente cuando tenemos familias más fuertes podemos aspirar, soñar con un mejor futuro. Solo así podemos tener un mejor futuro. Cuando hay familias y particularmente cuando hay matrimonios más fuertes. Y eso no estigmatiza negativamente a nadie. Digo que no esté casado. No, solteros que están aquí, si no estás casado, cásate. ¿Verdad? Pero a pesar de que no estés casado, yo creo que cuando una familia mejora, más allá de que seas un matrimonio o no, podemos tener un mejor futuro. Y finalmente mi otra gran pasión, y es lo que me tiene emocionado por compartir esos minutos contigo, es la fe. Yo creo que solo cuando el ser humano, solo cuando tú y yo vivimos una fe auténtica, podemos experimentar plenitud. Tú puedes tener todo en la vida. Yo puedo tener todo en la vida. Y probablemente has intentado eso. Probablemente has intentado ganar más dinero y eso, alcanzándolo, luego te diste cuenta de que no te satisfizo. Quizá intentaste un montón de logros y alcanzaste lo que te propusiste, más allá de que fuera económico o no. Pero de vuelta, miraste el logro y eventualmente te aburrió y pensaste, esto no era lo que yo pensaba que era. No me llenó como pensaba que me iba a llenar. O quizá fuiste detrás de una relación, de otra relación, de otra relación, de otra relación. Y tras cada promesa de que esa relación sí te haría feliz, concluiste, o sea, no es que soy infeliz, pero la verdad esto no me llena. Yo creo que, como decía San Agustín de Hipona, el ser humano, tú y yo, tenemos un hoyo, un vacío en nuestro interior del tamaño y de la forma de Dios. Y por eso es que yo digo que sin fe es imposible experimentar plenitud. Y lo que me trae hoy aquí es precisamente esa gran pasión. Y lo que quiero compartir contigo es un tema que he pensado en esos últimos meses y gira alrededor del rol de la iglesia y lo que ha representado la iglesia para mí. Y yo no sé cuál ha sido tu experiencia con las iglesias históricamente, es decir, a lo largo de tu vida. Quizás has tenido buenas experiencias, has tenido experiencias regulares y has tenido malas experiencias. Has tenido malas experiencias en su inmensa mayoría probablemente por eso, por una persona como yo, es decir, por un líder de iglesia que no te proveyó una buena experiencia, o por personas como la que tienes a tu alrededor, que iban a una iglesia y tú supusiste que debían comportarse de cierta manera, pero a la mera hora siempre no. Y a la mera hora siempre no, sencillamente porque son seres humanos imperfectos como tú. Y claro que tenemos un montón de clichés culturales, ¿verdad? Para eso. Algunos que vivimos malas experiencias en las iglesias concluimos, por eso es que yo no voy a las iglesias, porque hay pura gente allí dándose golpes de pecho, ¿verdad? Para referirnos al comportamiento hipócrita que, según nuestra opinión, tienen algunos que van a la iglesia. Y piensas, ¿para qué ir a la iglesia? Si ahí esa gente parece que es perfecta y yo no quepo, no tengo cabida allí. Al final yo conozco a algunos que no son nada perfectos y igual van, pero aparentan perfección. El punto es, sin importar cuál haya sido tu experiencia de iglesia, yo creo, repasando mi propia experiencia, que yo soy un hombre salvado por la iglesia. Honestamente, yo quiero que esta conversación de los siguientes minutos sea, aunque a la inmensa mayoría estoy conociendo por primera vez, sea en un ambiente de transparencia. Yo quiero que sepas qué es lo que pienso, qué es lo que experimento cuando considero el rol de la iglesia, especialmente en mi vida. No estoy hablando de una institución en ese momento, tú sabes, una organización institucional reconocida en un país, sino de lo que ha hecho la iglesia por mí, por Alejandro. Yo soy hijo único de una madre soltera. Y como supondrás, crecí y solo quien es o ha vivido esta experiencia siendo madre soltera o siendo hijo o hija de una madre soltera, entiende cabalmente lo que quiero decir. Crecí con un montón de carencias, crecí con un montón de dificultades, de retos, de oportunidades que vi pasar y no pude alcanzarlas.
Pero honestamente tuve una mamá que sigue viva, ahora tiene 78, bueno, en un mes cumple 78. Es sobreviviente de 2 cánceres y es una mujer extraordinaria, es mi héroe, honestamente, es mi heroína, es una inspiración para mí. Ahora vive también en México con nosotros, bueno, en su propia casa. Ella dijo cuando la convencimos de moverse, porque estaba sola en Venezuela, ella dijo, me voy con una sola condición, no voy a vivir con ustedes, déjame comprar una casa, quizás cerca, pero déjame comprar una casa y vivir sola. Eso es un buen consejo para quienes todavía están viviendo con sus padres o para quienes quieren vivir con sus hijos. Pero bueno, cierro paréntesis. La cosa es que mientras crecí, entonces crecí al abrigo de esta mujer que, te repito, es una máquina de energía, es súper buena onda, te conectarías con ella enseguida de volada, es súper alegre, es optimista. Nunca, honestamente, creo que la mayor herencia en vida que he recibido de mi mamá ha sido su buena actitud frente a la vida. Jamás la he escuchado quejarse, jamás. Ni siquiera cuando contrajo su primer cáncer o cuando se contagió o le diagnosticaron su segundo cáncer. Ni siquiera cuando se quedó sorda, el año pasado se quedó sorda de ambos oídos, y nunca la escuché quejarse, jamás la he escuchado quejarse, y creo que ese ha sido el mayor regalo y herencia que mi mamá me ha dejado. No puedo sino ver hacia adelante con una expectativa positiva, no porque yo sea muy optimista, sino porque me contagió esa mujer de 1,50 o 1,48, que te repito, es una máquina, y por eso estoy agradecido. Pero evidentemente mientras crecía, tenía carencias que solo puede llenar un papá, la presencia de un hombre, de esa figura masculina que me modelara y me enseñara a enfrentar la vida como un hombre. Desde cosas tan sencillas como conducir un auto hasta cosas mucho más complejas como cómo relacionarme con el sexo opuesto, cómo cortejar a una mujer, cómo ser papá, cómo aprender de esos errores y de los fracasos, momentos difíciles en mi vida. En fin, esa experiencia de carencia me llevó a una iglesia, más o menos a mis 15 años. Yo crecí siendo o en un hogar católico, por tradición, como la inmensa mayoría de los latinoamericanos. 90% de nosotros nacimos y crecimos en hogares católicos, y ese fue mi caso. A los 15 años yo recuerdo haber ido a un encuentro de jóvenes católicos. Eso en mi país se llamaba Encuentro de Hijos e Hijas, y fue una experiencia impactante para mí. En medio de mi crisis existencial de no saber si seguir viviendo o no seguir viviendo, pensamientos suicidas, quiero seguir, no quiero seguir, deprimido, etcétera, nadie me pela, ninguna chica me pela, en fin, toda esa crisis de la adolescencia. Me fui a ese encuentro y honestamente ese encuentro marcó mi vida. Salí tan prendido, con hambre de Dios, hambre espiritual, que dije, necesito conectarme a una iglesia. Y empecé a recorrer varias iglesias en mi ciudad, y probablemente eso pasaba solo en mi ciudad y no en Zacatecas, pero no encontré muchas iglesias, honestamente, con las que me sentía identificado, que fueran relevantes para mí, que me dieran lo que yo necesitaba. Y quizás esa ha sido la experiencia de muchos de nosotros, ¿no es cierto? ¿Has pensado, pero para qué voy para la iglesia? O sea, ahí está ese vato que no le entiendo nada de lo que habla. Si desafina el que está cantando y la excusa es que lo hago para la gloria del Señor. O si hay gente ahí muy rara que habla extraño, que cuando me ven, yo los veo en la calle y me hablan completamente normal, pero cuando llego a ese lugar, hay gente que conozco que hablan normal afuera, y cuando llego hablan de una manera distinta, hablan en un tono distinto, como que fingen la voz, varón, siervo del Dios Altísimo. Y así tú dices, esa cosa es una cosa muy rara. Yo no quiero estar en una experiencia como esa. No quiero vivir una experiencia como esa. En fin, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero lo cierto es que después de recorrer varias iglesias en mi ciudad, yo tenía un vecino un par de años menor que yo, que él junto a su mamá asistía a una pequeña iglesia muy cerca de nuestra casa, una iglesia en este caso no católica, una iglesia protestante, una iglesia evangélica. Una iglesia pequeña de unas 80, 90 personas, y él me dijo, ¿por qué no te animas si te vienes conmigo? Yo tenía 15, él tenía más o menos 13, y fui. Y allí realmente viví lo que necesitaba vivir después de aquel encuentro y con aquella hambre. Además de que vi a mi esposa Eliana ahí en ese lugar, yo dije, de aquí soy, ¿verdad? Pero además, porque vi a Eliana, empecé a experimentar una fe práctica, relevante, inspiradora, útil para la etapa de vida que yo vivía,
Y entonces ahí me quedé. Y desde entonces comencé una jornada como seguidor de Jesús, así yo me defino. La gente me pregunta, a ver, pero tú eres cristiano. Muchas veces yo evito decir que yo soy pastor, especialmente con gente que conozco por primera vez, porque apenas les digo que soy pastor, suben las cortinas y ponen una defensa, una postura defensiva y no quieren hablar conmigo. Este vato es loco, seguro me va a querer evangelizar, que me convierta, que me vaya para su iglesia. Entonces evito decir muchas veces que soy pastor, sobre todo en las primeras de cambio. Ya luego, cuando hay un poco más de confianza, seguramente hablo de lo que hago. Es parte de lo que hago. No es lo único que hago, pero es parte de lo que hago. Lo cierto es que comencé esa jornada de crecimiento espiritual y 25 años después, 26 años después, aquí estoy viviendo en México y pastoreando una iglesia. Luego de que a mis 13 más o menos, yo recuerdo que unos pastores, una familia de pastores y sus hijos vivían muy cerca de mi casa, y en las noches borrachos aventábamos piedras y rompíamos las ventanas y grafiteábamos las paredes y nos burlábamos porque al día siguiente entonces los hijos de esos pastores estaban pintando la pared que nosotros rayamos, cambiando los vidrios, y aquí terminé. Ojalá nadie vaya a apedrear mi casa, ¿verdad? Como karma, ¿no? La cosa es que yo creo que la iglesia honestamente a mí me salvó. Yo, mientras preparaba esta conversación, yo me dediqué a preguntarle a quienes forman parte de mi equipo, que forman parte del equipo, bien sea staff pagado. Tengo 10 personas contratadas allí en Saltillo trabajando en la iglesia, y en nuestros otros 2 campus, uno en Monterrey y uno en la Ciudad de México, hay unas 14 personas más, así que en total somos unos 25, 26. Y les hice esta pregunta que quiero que veas aquí. Les hice la pregunta, ¿qué ha hecho la iglesia por ti? ¿Qué ha hecho la iglesia por ti? Y les pedí que les escribí un correo a todos, les pedí que tomaran tiempo para pensar, para repasar. ¿Qué es lo que ha hecho la iglesia por ti? Si es que ha hecho algo. Mientras yo recogía sus respuestas, que estoy abriendo aquí, yo quiero leer algunas de sus respuestas. Fue sorprendente porque entre otras cosas coincidíamos en mucho de lo que la iglesia había hecho por nosotros. Y luego de recibir todas esas respuestas, casi 30 respuestas, o sea, casi 30 correos de cada uno de ellos, y una lista de cosas que ellos identificaban que la iglesia había hecho por ellos, entonces yo me dediqué a clasificarlas, y entonces las agrupé en 5 categorías, y me di cuenta que era lo mismo que había ocurrido conmigo. Y quiero mostrarte esas 5 categorías. ¿Por qué? Porque, insisto, quizá tú has tenido una mala experiencia con la iglesia, y yo quiero pedirte perdón. Quiero pedirte perdón porque muy probablemente, insisto, viviste una mala experiencia por alguien como yo, es decir, por un líder religioso, o por alguien como quien está a tu alrededor. Así que te pido perdón por ese que tienes al lado o detrás. ¿Por qué? Porque te tratamos mal, porque te ignoramos, porque te hicimos sentir incómodo, porque la cosa era rara, porque te avergonzamos, porque te sentiste más culpable en vez de más libre, porque te sentiste más lejos de Dios, porque concluiste, no puede ser, esa gente parece perfecta espiritualmente y yo me siento horrible. ¿Por qué? Porque sé lo que hice anoche y te hicimos sentir terrible, y eso es vergonzoso, porque la iglesia, se supone, debería existir para hacerte sentir exactamente lo opuesto. Bienvenido, bienvenida, que te sientas conectado con tu Padre Celestial, que cuando entras a un lugar como este, ahora yo sé que cuando entraste aquí, especialmente si es tu primera vez, tú dices, esto no es una iglesia, esto es un antro. Probablemente en nuestro afán de crear una experiencia completamente diferente nos hemos ido al otro extremo, ¿verdad? Pintando paredes negras, humo, ¿verdad? Pero el punto es, queremos, y por eso esta es una pasión de mi corazón, y por eso Eliana y yo hacemos lo que hacemos. Queremos que cada persona posible pueda vivir una buena experiencia cuando se conecta con la iglesia. Porque a pesar de los errores, a pesar de los momentos bajos, oscuros de la iglesia, históricamente, no solo mientras he vivido o tú has vivido, sino desde la creación de la historia, hace 21 siglos, la iglesia fue pensada para algo
muy probablemente diferente a lo que tú has experimentado. La iglesia no fue una buena idea humana. La iglesia fue una idea de nuestro Salvador, de Jesucristo. Y como fue su idea, seguro coincidirías conmigo que lo que pensó no era lo que probablemente tú has vivido. Y por eso es que me encanta lo que los muchachos de New Culture están intentando hacer y haciendo en Zacatecas. Una iglesia diferente. Porque Zacatecas no necesita una iglesia más, ¿no es cierto? Hay demasiadas iglesias en esta ciudad. Acércate al centro y ves un montón de iglesias, ¿no? Sobran las iglesias. Pero necesita una iglesia diferente. Una iglesia que pueda crear una iglesia que pueda crear un ambiente seguro para ti y tu familia. Un ambiente en donde puedan conectarse con su Padre Celestial, recibir información bíblica, pero útil, aplicable. Así que déjame mostrarte esta lista que mis colegas, mis amigos, compañeros de trabajo y yo completamos. Lo primero que hizo la iglesia por mí, por eso yo seré un fan de la iglesia y haré todo lo que sea, no importa si soy o no soy pastor. Yo voy a seguir siendo un fanático y defendiendo el rol de la iglesia en nuestras comunidades. Porque la iglesia hizo en primer lugar esto por mí. La iglesia formó nuestra conciencia, ahora estoy hablando de Eliana y de mí, nuestra conciencia moral y ética. Cuando yo llegué a esa iglesia yo estaba extraviado moralmente hablando. Y sospecho que muchos de nosotros hemos estado extraviados moralmente hablando. Es decir, hay tantas voces a las cuales tú y yo podríamos escuchar, a las cuales escuchamos. Hoy en tiempos, especialmente hoy en tiempos de redes sociales, ¿a cuántas personas, de cuántos países, de cuántas ciudades, de cuántas edades tú y yo escuchamos? Respecto a nuestro comportamiento moral o a lo que deberíamos o no deberíamos hacer, a lo que consideramos bueno, malo, sabio, poco sabio, justo, poco justo o injusto, correcto o incorrecto. Por ejemplo, cuando yo hablo yo repasaba en mi experiencia en la iglesia, y cuando te digo que la iglesia formó nuestra conciencia moral y ética, no es porque en mi casa no me hubiesen enseñado algunos valores morales y éticos, pero la iglesia me proveyó de una brújula que me enseñó, por ejemplo, no debía yo maltratar a nadie, ni verbal, ni emocionalmente, ni físicamente. No era ese el mundo en el que yo vivía antes de encontrarme en la iglesia. Yo vivía en un mundo, y sospecho que tú vives en un mundo lleno de maltrato. ¿No es cierto? Lleno de maltrato. Yo aprendí en mi iglesia que debía tratar de una manera elevada y darle mayor dignidad a las mujeres de lo que me habían enseñado o lo que yo observaba en la calle. Yo aprendí en la iglesia, hablando de mi conciencia moral, que debía rendir cuentas, que mi comportamiento tenía consecuencias, que cada decisión tenía una consecuencia y yo debía ser responsable por cada decisión ante otro o ante otros. Eso me enseñó a mí la iglesia. Yo aprendí que debía pararme firme y decir, ¿sabes qué? La regué y fue mi culpa, y no echarle la bronca a otro o a otros. Yo aprendí que debía dejar de culpar a mi papá por abandonarme o abandonar a mi mamá. Y sencillamente volverme un hombre mucho más agradecido por tener el regalo de mujer que tenía en casa. Yo aprendí en la iglesia que debía perdonar a otros, aun cuando me hicieran daño, aun cuando me costara, aun cuando no sintiera ganas de perdonar. Yo aprendí en la iglesia a confesar mis faltas y a restituir el daño causado. Eso no lo aprendí en ningún otro lugar. Eso no lo aprendí en la escuela, no lo aprendí en la universidad, no lo aprendí en los colegios en los que estudié. Eso no lo aprendí en mi vecindario, ni en mi barrio, ni en mi fraccionamiento. Eso no lo aprendí, sino en la iglesia. Por eso yo digo, la iglesia me salvó, porque formó mi conciencia moral y ética. Lo otro que hizo la iglesia por mí es que inculcó un sentido de propósito en mí y en mi esposa. Hoy, yo te decía, vivimos por esas tres grandes pasiones, y eso es lo que llamamos propósito. Es la razón por la que nos levantamos cada día. Pero eso lo aprendí en la iglesia. Después de equivocarme en la selección de carrera 2 veces, la iglesia finalmente me dio la orientación vocacional que yo necesitaba.
Fue en la iglesia que descubrí que había nacido para esto. Había nacido para compartir un mensaje con otros. Fue en la iglesia, no fue un test de orientación vocacional que me enseñó eso. Fue la iglesia la que me proveyó un laboratorio para poner en práctica mis dones, mis habilidades, para descubrir los rasgos de mi personalidad. Fue en la iglesia en la que encontré un espacio para compartir con otros y descubrir mis áreas de fortaleza y mis áreas de debilidad, para valorar las áreas de fortaleza y debilidad de otros. Fue en la iglesia en la que empecé a buscar a Dios para que respondiera esta pregunta, para poder descubrir lo que todos, abierta o secretamente, hemos querido descubrir. ¿Para qué estoy en la tierra? Tú te levantas todos los días, no importa la edad que tengas, si tienes 15 o más, te levantas todos los días y si vas a la escuela o a la universidad o a tu trabajo, esta es mi oración. Que tu vida sea mucho más que despertarte en la mañana, ir a la universidad, trabajo o escuela, ganar algo de dinero, completar algunas tareas en la universidad y regresarte a casa esperando que te promuevan o te incrementen el salario. Yo espero que si tú tienes un emprendimiento, una empresa propia, tú vivas mucho más que solo para ganar dinero. Yo espero que tú descubras para qué estás en la tierra. Yo espero que tú descubras que no eres un accidente. Yo espero que tú descubras, como yo eventualmente lo hice, que yo no era sencillamente el producto de la irresponsabilidad de un hombre que se acostó con una mujer estando casado y la embarazó y luego para abandonarla. Yo espero que tú descubras, y te caiga el 20 como a mí, que tú y yo no somos un accidente. Y que en medio de ese descubrimiento despierte en ti una pasión por la vida. Y eso me lo enseñó y proveyó a mí la iglesia. Por eso soy un fanático de la iglesia. Y por eso constantemente andamos preguntándonos cómo podemos hacerlo mejor. ¿Cómo podemos dejar de estar a 40 cuadras del desfile? Porque ¿qué preferirías tú? ¿Qué crees que necesita mejor esta nueva generación? Tus hijos y los hijos de tus hijos y en general los, no sé, más de 500,000 de habitantes que viven en Zacatecas y Guadalupe. Una iglesia que sirva como museo, que uno entre y diga, y escúchame, quiero ser muy cuidadoso con esto porque yo honro el trabajo que ha hecho la iglesia históricamente desde el día 1 en sus diferentes denominaciones, desde el catolicismo hasta la reforma de Martín Lutero y los días de hoy en donde gente loca como New Culture está haciendo una cosa que no sé si sabe, no sabe si es iglesia. Pero lo que quiero decir es, tú y yo no queremos entrar sencillamente a una iglesia y verla como museo y decir, wow, qué bárbaro, esas esculturas. Mira cómo tallaban la madera, mira esa capilla de oro. Yo tuve la oportunidad de ir a una capilla de oro, la única completamente forrada en la parte interna de oro que está en Puebla, quizá algunos de ustedes la conocen. Y yo decía, no manches, ¿me podré llevar un pedacito de oro de esto? Es increíble lo que hizo la iglesia históricamente, pero tú y yo no queremos ir. No es relevante para ti, digo, para la vida cotidiana, práctica, para tus hijos. Tus hijos no se levantarían el domingo y dirían, mamá, llévame a la capilla de oro, por favor. Tus hijos dirían, préndeme Netflix o Disney Plus. Yo sueño con una iglesia en la que nuestros hijos nos despierten y nos digan, vámonos a la iglesia. Busqué a Dios para descubrir mi propósito de vida. Fue en la iglesia en que descubrí eso. No trabajando en la sexta firma de auditores financieros más grandes del mundo, una londinesa en Venezuela. No fue allí. Trabajé 5 años en esa sexta firma más grande del planeta de auditores financieros y pensaba, me quiero largar. ¿A dónde me quería largar? A la iglesia. Y yo no estoy diciendo que todos vamos a dedicarnos finalmente al oficio ministerial o pastoral o misioneros. No digo eso. Lo que digo es, Dios, como es tu creador y mi creador, y esa es mi convicción personal, tiene respuesta para esa pregunta que tú de tiempo en tiempo te haces.
Lo tercero que hizo la iglesia por mí, eso es lo que coincidíamos todos los que estábamos ahí respondiendo aquel correo con la pregunta, ¿qué ha hecho la iglesia por ti? Fue que me proporcionó un contexto saludable, seguro, para relaciones saludables. Mis mejores amigos a lo largo de todos estos 26, 27 años los conocí en la iglesia. A mi esposa la conocí en la iglesia. Aquel amigo de infancia que me invitó, ahora vive como vecino mío, ahí cerquita de mi casa en Saltillo. Increíblemente se mudó acá. Mis mejores amigos los conocí en la iglesia. Es ese ambiente en donde... Y mira, por eso, yo no sé si tú eres consciente de eso, por eso es que nosotros, y yo estoy seguro que Esteban, queremos iglesias grandes, multitudinarias. ¿Por qué? Por alimentar nuestro ego. Qué bárbaro somos nosotros para atraer gente. No, porque nosotros queremos, y ese es mi anhelo personal, que mis hijos como yo y tus hijos como los míos conozcan a otros chicos y chicas que estén en la sintonía correcta. Tú y yo queremos, ¿no es cierto que no importa si tú eres una persona religiosa o no, te consideras un seguidor de Jesús o no, tú y yo queremos que nuestros hijos estén rodeados de otros chavos que los influencien de manera positiva, ¿sí o no? Ok, ¿dónde crees que es más probable que encuentren eso? En los círculos de amigos que están haciendo quién sabe qué cosas, o en la iglesia. Y no estoy hablando de meterlos en una burbuja y que no se relacionen con nadie más, pero sí de exponerlos intencionalmente a un ambiente en donde otros están persiguiendo lo mismo que ellos. Vivir aferrados a valores. Y mira, si pudiera yo meter como un poquito el dedo en la llaga ahí en ese punto de nuestros hijos, yo te diría esto: por favor, no asistas a una iglesia, en la que, sin que sea la intención de esa iglesia, se les enseña a tus hijos a odiar la iglesia. No asistas a una iglesia aburrida para tus hijos. No lleves a tus hijos a fuerzas a una iglesia que les da fastidio, que es tan aburrida, tan irrelevante, que terminan diciendo que están como en una cuenta regresiva. Cuenta regresiva: cuando tenga 18 voy a mandar por un tubo a mi mamá. Y nunca, o cuando tenga 15, capaz ni 18. Lo cuarto que hizo la iglesia por mí, y por eso creo que me salvó, es que nos ha ayudado a Eliana y a mí a ver el mundo como Dios lo ve. ¿Y a qué me refiero con eso? Es entender que el mundo no se trata de mí, la vida no se trata de mí, solo de mí, de mis sueños, anhelos, problemas, rollos, broncas. El mundo es más grande que mi mundo. Y Dios ve a tu vida de esa forma. Tú eres un tesoro a los ojos de Dios, pero tú eres parte, una pequeña parte, de un plan mucho más grande que Dios tiene. Cuando aprendí eso, entonces empecé entre otras cosas, a entender que yo podía ser parte de ese plan. Aprendí, entre otras cosas, que Dios es más grande que mi propio contexto. Que las oraciones que hago a veces, o los rezos que hacemos a veces, no tienen demasiado sentido a la luz de la forma en que Dios ve el mundo. Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Sí, ¿y qué tal si Dios quiere bendecir a otro también? Señor, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo. ¿Y qué tal si el otro lo necesita más que tú? Dios mío, dámela, dámela, dámela. ¿Y qué tal si alguien la necesita más que tú? Aprendí a ver el mundo como Dios lo ve. Y finalmente lo quinto que aprendí es que la iglesia nos enseñó a ser generosos. Fue en la iglesia, en ningún otro lugar. Fue en la iglesia. Fue en la iglesia y mira, yo creo honestamente que en América Latina, los latinoamericanos no somos generosos naturalmente. Los norteamericanos, especialmente los gringos, los estadounidenses, nos llevan ventaja en eso.
Y seguramente si conoces a algunos gringos te has dado cuenta de eso. Los latinoamericanos, probablemente por haber sido conquistados por españoles, no lo sé. Dios bendiga a los españoles si anda alguno por ahí. Pero creo que aunque admiramos a las culturas que son muy generosas, nos cuesta, pues en algún sentido todos tenemos un poquito de regios, ¿verdad? Codos. Nos cuesta. Fue la iglesia la que nos enseñó a ser generosos, a Liana y a mí. Fue la iglesia en la que aprendí a desprenderme del 10% de lo que ingresaba y llegaba a mis manos, no importara de qué se trataba, cuál fuera el producto de ese trabajo. Fue en la iglesia que aprendí a hacer eso. Fue en la iglesia que luego aprendí con Eliana que una vez casados íbamos a estar incrementando la cantidad o porcentual de dinero de la que nos desprenderíamos, sin importar si nos sobraba o nos hacía falta. Fue en la iglesia. Fue en la iglesia que pude experimentar eso que tanto he admirado de otros. ¿No es cierto que tú y yo admiramos a gente generosa? Al que da y bendice, y tú sabes que no tiene demasiado. Especialmente a esa gente admiras. Dime, ¿qué otro lugar puede enseñarte eso? Por eso soy un fanático de la iglesia. Fue en la iglesia que aprendí a que lo primero que me llegaba lo iba a separar para dar a Dios. Luego iba a ahorrar un poco y luego iba a vivir con el resto. Y sigo aprendiendo eso. La mayoría de nosotros ha crecido así. Cuando llega dinero, antes de que llegue ya estamos pensando en qué gastarlo, ¿no es cierto? ¿O acaso soy yo nada más? Luego de gastar, tú dices, no, tengo que ahorrar un poquito para después, para llegar a fin de mes. Y si me sobra, doy algo. ¿A poco no? En la iglesia yo aprendí junto a Eliana a voltear esas prioridades. Y en principio dar, luego ahorrar y luego vivir con el resto. Dar, ahorrar, vivir con el resto. Aprendí eso en la iglesia, no lo aprendí en otro lugar. Y mira, por eso es que la iglesia honestamente evitó que en mi vida se acumulara tanta basura. Tanta basura. Y por eso estoy tan agradecido con la iglesia. Y por eso creo que realmente la iglesia me salvó. Y por eso estamos más comprometidos que nunca con la próxima generación cuando se trata de hacer iglesia. Porque tu fe y la mía es lo que es siendo adultos. En otras palabras, tú no necesitas este lugar para seguir desarrollando tu fe. Yo honestamente te animo a congregarte en un lugar. Pero ¿qué de tus hijos? ¿Qué de mis hijos? ¿Quién tiene el potencial? ¿Qué institución, qué organización tiene el potencial para enseñarles todo eso? Todo eso. Y seguramente la lista puede crecer. Nuestra experiencia, la de Eliana y la mía, nos ha llevado a concluir esto. Que como la iglesia fue una idea de Jesús, seguir a Jesús te hace mejor para la vida y hace que tu vida sea mejor. Seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace a ti mejor para la vida. Y eso lo descubrí en el contexto de una iglesia. Y por eso es que estamos tan apasionados en hacer iglesia. Y por eso vendría 100,000 veces a Zacatecas a hablar de lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando ves una buena película, esto es lo que tú y yo hacemos. Salimos y le contamos al otro y le damos el spoiler, ¿verdad? Al tipo lo mataron al final. ¿Por qué? Porque es demasiado buena la película. Y es esa la experiencia que he vivido con la iglesia. Como la experiencia ha sido tan buena, seguramente con cosas que no han sido tan dignas de aplaudir. Pero la iglesia me salvó. Cuando digo eso, yo sé que hay algunas personas, especialmente protestantes, evangélicos, de alguna u otra denominación que están pensando, bueno, hermano, la iglesia no fue la que te salvó, fue el Señor Jesús. Sí, yo sé eso. Yo lo sé. Pero usó una congregación de personas para inspirarme y conectarme con mi Padre Celestial.
Honestamente, yo no logro entender por qué no todo el mundo quiere ser parte de una iglesia local. No logro entenderlo. No logro entender por qué no todos descargan una aplicación bíblica en su teléfono y lo leen diariamente. ¿Por qué cada persona no quisiera insistirle a sus hijos que fueran a la iglesia cada fin de semana? No logro entender por qué no todos sacan tiempo para asegurarse de que su iglesia tiene el apoyo voluntario suficiente que necesita para lograr lo que quiere lograr. Por eso no entiendo por qué es tan difícil desprendernos financieramente para apoyar a una iglesia local de nuestro dinero. ¿Por qué? ¿Por qué no todo el mundo quiere comprometerse con un lugar en donde experimentaremos amor y podemos brindarle a otros amor, en donde experimentaremos aceptación, cuidado y perdón? No entiendo por qué no todos quieren ser parte de una iglesia. Sé que hemos tenido malas experiencias. Yo lo sé y lo puedo entender, pero no entiendo, honestamente, no entiendo por qué no todos tienen un respeto extraordinario por la institución que estableció los primeros hospitales, los primeros orfanatos de la humanidad. Hoy vemos a la iglesia como con lástima o con asco. Quita la iglesia de la historia de la humanidad. Es más, quítala de nuestro país, de México, de nuestro México lindo y querido. Quítala de la historia de México, amigos, y tendríamos un país sin suficiente énfasis en los derechos humanos, sin suficiente énfasis en los derechos de los niños, sin la defensa de los derechos por las mujeres. Hoy tenemos conciencia nacional. Esa es mi convicción y mi análisis histórico. No soy historiador, pero me gusta estudiar. Quita la iglesia del occidente, del mundo occidental, y entonces desaparecería la conciencia nacional de nuestros países. Esa es la conciencia que ha determinado la respuesta de nosotros como ciudadanos a posibles cambios en las leyes. Cuando vemos una ley, ¿no es cierto? Cuando vemos, y quizás no eres consciente de ello, pero cuando ves una ley que es injusta, entonces algo en ti se despierta. ¿Quién crees que sembró esa conciencia históricamente en la humanidad? La iglesia. La iglesia. La iglesia. No hay ninguna institución con más potencial de lograr el bien, de lograr el cambio positivo que la iglesia. El gobierno sí, está bien, puede prescribir leyes y definir cuán bajo puedes caer antes de que te metan al bote. Los medios de comunicación pueden sencillamente señalar quién es el responsable de qué cosas. Pero ¿dónde encontraremos un lugar que nos inspire a la grandeza? Yo creo que esa institución es la iglesia. Estoy convencido más que nunca. Y yo entiendo que los detractores de la iglesia, entre los detractores hay quienes, tú sabes, trabajan para disminuir la influencia de la iglesia, trabajan para oponerse y señalar todos los errores históricos y los abusos de poder de la iglesia. Y yo lo entiendo, está bien, yo lo entiendo. Me alegra honestamente de que vivamos en un país con suficiente libertad como para que vociferen de la manera en que lo hacen. Eso habla de la libertad de nuestro país y de nuestros países. Pero señalan los abusos, eso está bien. Pero no son capaces de señalar todo el valor que ha agregado la iglesia históricamente al mundo. Ese autor, yo quiero ponerte una frase de un autor que admiro mucho, se llama Philip Yancey. Y él dijo respecto a esos detractores de la iglesia, eso es lo que dijo Philip Yancey. Ahora más que nunca aquellos que condenan a la iglesia en general por sus puntos ciegos, lo hacen bajo principios del evangelio, argumentando los mismos principios morales que el evangelio trajo al mundo. Él termina diciendo, todos los movimientos actuales, todos los movimientos que luchan por los derechos humanos, los derechos de las minorías, derechos humanos civiles de las mujeres, de los gays, de los animales, reflejan una empatía por el oprimido. Todos esos derechos, todos esos movimientos, ¿no es cierto? Pero todos esos movimientos, toda esa empatía por el oprimido no tenía precedente hasta que llegó Jesucristo. En principio, ninguna mujer y ningún niño tenía ningún valor antes de Cristo en la humanidad, ninguno. Cristo fue el primero que dignificó a las minorías. Y la iglesia tomó ese mensaje y lo esparció por el mundo entero, convirtiéndose en el movimiento en el que se convirtió.
Jesús presentó esto y la iglesia tomó eso y lo esparció por todo el planeta. Eso lo hizo la iglesia, eso no lo hizo ningún gobierno, ningún partido político. Eso no lo hizo ningún movimiento minoritario, oprimido. Eso lo hizo Cristo y la iglesia lo tomó y lo reprodujo. Sí, está bien que nos señalen los puntos ciegos y los abusos, pero amigos, en honor a la verdad, también tendríamos que reconocer todo lo que la iglesia ha hecho por la tierra. Por eso mi conclusión es esta: desgastémonos haciéndolo otra vez. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en una de las cartas que escribió a una pequeña iglesia griega que estaba en una ciudad conocida como Corinto. En su segunda carta, capítulo 12, versículo 15, él les dijo esto, y lo voy a poner ahí en la pantalla: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de sus almas. Ese era Pablo, un tipo loco por el rol de la iglesia. Loco porque entendió que la iglesia era el movimiento que Jesucristo fundó para traer la esperanza que la tierra necesitaba. Dispuesto a dejar el pellejo. Y eso es lo que yo quiero, mirándote a los ojos, y como yo me voy después de terminar de predicar, ahí tú te broncarás con Esteban para qué invitó al pelón. Pero yo quiero desafiarte a desgastarte. Desgastar tus fuerzas, desgastar tu dinero, desgastar tu talento, tu experiencia. Yo quiero que vivas como vivió Pablo. Y no importa si tú te consideras un seguidor de Jesús o no. Igual yo quiero mirarte a los ojos y decirte: no hay una institución que haya hecho tanto por la humanidad. Y creo que tendrías que reconocerlo. Por eso yo quiero retarte a desgastarte, desgastar lo tuyo, desgastar tu vida, tu alma, por amor de las almas. Si amamos más a la gente a través de la iglesia, ¿realmente creemos que nos van a amar menos? No, Pablo dice no. Y aún si así fuera, lo seguiría haciendo. Yo quiero que tú y yo hagamos una diferencia en Zacatecas y que le cambiemos la cara a la iglesia. Y que nuestros hijos, insisto, y los hijos de nuestros hijos hereden una iglesia y una fe dignas. Porque habremos fracasado si no lo hacemos. Quiero que sepas, habrás logrado todo en tu vida y yo habré logrado todo lo que quiera. Pero si no le entregamos a la siguiente generación una iglesia y una fe dignas, entonces habremos fracasado. La buena noticia es que la iglesia no se sostiene sobre nuestros compromisos, sino sobre una promesa del que creó la idea. Jesús dijo, y con esto termino, Mateo 16, versículo 18: edificaré mi iglesia y ni siquiera los poderes del infierno prevalecerán contra ella. Ni pandemia, ni lana o poca lana. Es una promesa, amigos. Yo quiero que tú vivas lo mismo que yo y que tus hijos, pero quiero desafiarte a que jales con nosotros para que no solo tú y tu familia, sino los que están a nuestro alrededor, decepcionados de la iglesia, distanciados de Dios, extraviados moralmente, sin un ambiente relacional constructivo y saludable, sin propósito para la vida, y no son generosos y se pierden de la satisfacción que trae la generosidad. Yo quiero que los contagiemos a todos, influenciemos a todos para hacer algo extraordinario. Eso que nuestro Salvador proyectó cuando inició este movimiento. Ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra el avance de la iglesia. Ni siquiera los malos pastores, ni los sacerdotes pedófilos, ni los que abusan del poder, ni siquiera nuestros errores y nuestros pecados y nuestras imperfecciones, ni siquiera eso prevalecerá contra la iglesia. Así que yo quiero allí, si tú me permites, terminar con una oración y decirle: Señor, ayúdanos a hacer esto. Ayúdanos, Dios mío. 2000 años después queremos decirte: ayúdanos a seguirle dando duro. Y como decía el apóstol Pablo, a desgastarnos.
Cierra tus ojos allí solo para que no te distraigas. Dios mío, yo quiero darte gracias esta tarde. Gracias por la oportunidad de soñar juntos, de repasar juntos lo que significa la mayor estrategia, el mejor proyecto, la causa más extraordinaria de la que podemos ser parte. Tu iglesia, Dios, tu iglesia. Tu iglesia. Queremos, Dios, ser parte de este movimiento, de tu plan en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos convencidos, Dios, de que sin la iglesia el mundo estaría extraviado. Porque es la iglesia la que ha tomado tu enseñanza y la ha esparcido por el mundo. Ayúdanos a hacer algo extraordinario para el tiempo que nos tocó vivir. Nuestra pequeña parte, Señor, en tu gran plan. Como decía el apóstol Pablo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a la gente a través de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.